Tardes, jóvenes. Buenas. Buenas tardes. Hola, saludos. Bueno, vamos a continuar con el material que estábamos viendo el jueves. Lo que nos queda es hacer ahí un par de problemas. Y quería retomar otra vez el tema de la ley de Gauss, que nos había quedado por ahí. Lo vimos al final un poquito rápido, ¿verdad? Lo que quiero es retomar la ley de Gauss y hacer algunos comentarios acerca de las posibles simetrías que podrían aparecerle en un problema. Si le tocara hacer un problema de Gauss, ¿verdad? Puede ser que no, porque son solo dos problemas, ¿verdad? Entonces, pues es posible que no le toque nada con Gauss, ¿verdad? Pero, pues vamos a volverlo a retomar. Este es un problema que tengo aquí en la pizarra que quiero resolverlo después de que expliquemos algunos detalles para hacer ese problema. Entonces, la ley de Gauss lo que decía es que la integral de una superficie cerrada, que es la superficie gaussiana, de vector punto de A vector, es un producto punto, ¿verdad? Es igual a 1 entre epsilon 0 multiplicado por la carga neta encerrada. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que la ley de Gauss es un método para calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Debido a una distribución de carga sin tener que pasar por la ley de Coulomb, ¿verdad? Porque en este caso, pues si son densidades de carga volumétricas y tuviéramos que usar la ley de Coulomb, pues nos van a salir integrales dobles o triples. Y entonces no queremos eso, ¿verdad? Queremos hacerlo de una forma más sencilla. Y para eso es que usamos el método que se llama la ley de Gauss. Ahora, físicamente hablando, la ley de Gauss es equivalente a la ley de Coulomb. ¿De acuerdo? O sea, ellas contienen la misma información para calcular el campo eléctrico, aunque se vean por separado en apariencia distintas. ¿Okay? Bueno, entonces, para efectos de problemas en la plataforma, básicamente le pueden aparecer alguna de las siguientes tres simetrías. La simetría esférica, ¿ok? Que eso sería que le den, por ejemplo, una esfera sólida o una esfera hueca, un cascarón, ¿verdad? Y que le digan que calcule el campo en algún punto cerca de la esfera. Entonces, en la simetría esférica, el volumen de la gaussiana, como es una esfera lo que vamos a escoger, el volumen de la gaussiana es 4/3 de pi r a la 3. Por lo tanto, el dv en una simetría esférica siempre va a ser tomar el diferencial de esta ecuación. El diferencial sería bajo el 3, ¿verdad? Y lo multiplico por 4/3 y lo que me queda es 4pi r cuadrado de r. ¿Ok? O sea, siempre que uno tenga una simetría esférica y necesita el dv, ese va a ser el dv. ¿Ok? Y en el caso del área, la superficie gaussiana es 4pi r cuadrado, porque es el área de una esfera, ¿verdad? Con lo que estamos encerrando la carga. Recordemos que para poder aplicar Gauss, o sea, para poder calcular el campo con la ley de Gauss, necesitamos encerrar la distribución de carga con una superficie gaussiana. Entonces, si la distribución es esférica, pues yo uso una superficie gaussiana esférica. Esa es la simetría, ¿verdad? Si la superficie gaussiana es cilíndrica, pues yo uso un cilindro, como el problema que hicimos al final de la clase, ¿verdad? El jueves. Uso un cilindro para, digamos, encerrar esa línea de carga o ese cilindro que está cargado. ¿Ok? Y si son láminas o, ¿verdad? Superficies, se utiliza una caja, ¿verdad? Lo que llaman en inglés el pillbox, ¿verdad? La caja de píldoras, ¿verdad? Entonces, la otra simetría es la cilíndrica.
Esa es la otra posibilidad. Y la tercera es la simetría plana. ¿Ok? Siempre va a salirle algo esférico o cilíndrico. Cuesta que salga algo, alguna simetría plana. Casi no proponen problemas de eso, pero bueno. En el caso de una superficie cilíndrica, el V es el volumen de un cilindro. O sea, el volumen de la gaussiana es pi por r cuadrado por h, siendo h la altura del cilindro, ¿verdad? Y el dv, ¿qué sería? El dv es bajo el 2, ¿verdad? 2pi r h de r. Entonces, cuando yo tenga una distribución cilíndrica, el dv es eso. 2pi por r por h. H es la altura del cilindro, ¿verdad? Por el dr. Y el volumen de la gaussiana, en este caso, pues es el volumen, perdón, la superficie de la gaussiana, en este caso, es para el caso del cilíndrico, es entonces eh, el área de, como lo que habíamos dicho, como que si fuera un rollo de papel aluminio, ¿verdad? 2πr h. Recuerden que en un cilindro las tapas no cuentan, ¿verdad? Los extremos no cuentan porque el vector de área y el campo son perpendiculares. ¿Ok? Entonces esa sería la superficie gaussiana. Y si es un plano, ¿verdad? Un plano, pues entonces yo lo que hago es que lo encierro con una caja. ¿Ok? Y esa caja, la tapa de arriba, tiene área A y la tapa de abajo tiene área A. ¿Verdad? Entonces esta sería mi superficie gaussiana. O sea, si me dicen que es un plano, pues entonces yo agarro una caja, como decir una caja de, no sé, como una caja de galletas, no sé, y que uno la pudiera meter, ¿verdad? O sea, pudiera poner una hoja dentro de la caja. De la caja, la superficie es la superficie gaussiana, que está encerrando esa carga que está distribuida en un plano, ¿verdad? Entonces tenemos tres simetrías, ¿verdad? La esférica, la cilíndrica y la plana. El problema que yo tengo aquí, que es un problema de un examen viejo, eh, tiene que ver con el caso de la simetría esférica. ¿Ok? Entonces vamos a tener que utilizar el volumen de la gaussiana, ¿verdad? 4/3 de pi r a la 3, de esta forma, ¿verdad? Puesto de una forma diferencial. Y la superficie de la gaussiana, 4pi r cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces voy a borrar eso, si no hay ninguna pregunta, para leer el enunciado de este problema y comenzar a hacerlo. Ok, ese problema es de un examen viejo. eh, y lo que le dice el enunciado es el siguiente. Dice que una esfera de radio A, que es esta esfera, ¿verdad? Que está aquí. Una esfera de radio A contiene una carga uniforme de densidad menos ρ0. ¿Ok? Y está rodeada por por una concha esférica o un cascarón esférico, ¿verdad? Que tiene radio interno B y radio externo C. ¿Ok? Dice con una densidad no uniforme, dada por ρ0 entre R. ¿Ok? O sea que vean que aquí la densidad es variable, ¿ah? Porque depende de quién, de R. ¿Está bien? Entonces, el problema lo que le dice es que mediante la construcción de superficies gaussianas apropiadas, ¿verdad? Calcule el campo eléctrico para estas regiones. Dice que es una región R menor o igual que A. O sea que le está diciendo que calcule el campo, ¿dónde? En R menor o igual que A, le está diciendo que calcule el campo en el interior de la esfera. Luego la parte B le dice R entre A y B. O sea que le está diciendo que calcule el campo en una región aquí, en este espacio, ¿verdad? Este espacio está vacío. ¿De acuerdo? Luego le dice que entre C y B. O sea que sería en el propio cascarón. Y luego, por último, le dice que en un R mayor que C, o sea, fuera de toda la distribución.
Entonces este problema lo escogí porque pues nos permite practicar, ¿verdad? Las diferentes regiones, ¿verdad? Si nos tocara así algo así, si pusiera un problema así, ¿verdad? Entonces básicamente es una esfera sólida, ¿verdad? O sea, una esfera rellena y está rodeada por un cascarón o una concha, le dicen ellos, una concha esférica, ¿verdad? Entonces el asunto aquí es que la esfera tiene densidad de carga uniforme, es menos ρ0 y ρ0 es una constante. Pero la densidad de carga del cascarón, esa densidad no es constante, sino que es una función de R. ¿Y R qué es? R es la distancia radial desde el centro, ¿verdad? Eh, hasta donde llegue la superficie gaussiana que vayamos a hacer. ¿Está bien? Entonces nos están pidiendo que calculemos el campo en cada una de esas regiones. Vamos a hacerlo entonces para la parte A. ¿Sí? Para la parte A es dentro de la esfera. Entonces, si yo quisiera hacer un dibujo de la situación, tendría que dibujar la esfera, ¿verdad? Y dibujar dentro de ella una superficie gaussiana que tiene simetría esférica. Esa superficie tiene radio R pequeño, ¿verdad? R minúsculo, que es el que va variando. Y toda la esfera tiene radio A. ¿Está bien? Y aquí me dicen que en todo el volumen de la esfera la densidad de carga es menos ρ0. Entonces yo quiero calcular el campo aquí adentro. Vean que solo me interesa la carga que está encerrada por la superficie gaussiana. El resto no, ¿verdad? Es decir, lo que está aquí afuera, no, ya esa carga no la tengo encerrada, así que no la tengo que incluir o tomar en cuenta para calcular el campo. ¿Está bien? Ok, si yo tuviera que dibujar los vectores, vean que el vector de área siempre sale. Entonces yo lo dibujo perpendicular a la superficie gaussiana. Este es el de A. ¿Ok? Y ahora el vector E, ¿para dónde estará? ¿Qué dirección tendrá? La simetría nos dice que es radial, pero ¿para dónde apuntará? ¿Hacia la distribución o hacia afuera de la distribución? ¿Qué creen ustedes? Vean que la densidad de carga es negativa. Entonces ya por ahí me están diciendo que eh, el vector de campo eléctrico va a apuntar hacia adentro de la distribución. Entonces este sería el de... ¿Ok? Pero aquí hay un detalle particular. Recuerden que el R unitario, que le ponemos un sombrerito, ¿verdad? El vector unitario radial siempre apunta hacia dónde? Siempre apunta hacia el punto P, independientemente de qué, del sentido del campo. Quiere decir que el R unitario está en la misma dirección que el de A. ¿Ok? Y este es un error muy común, ¿verdad? Un error común aquí es poner el vector unitario en la dirección de E. Está malo, ¿verdad? Está mal. Porque ya en la teoría, en el libro, nos dicen que el R unitario apunta hacia el punto P, donde se va a calcular el campo, independientemente del sentido del campo eléctrico. ¿Sí? Y ahora ya puedo aplicar la ley de Gauss, ¿verdad? Vamos a ponerla. Sería la integral de la superficie cerrada sobre la superficie gaussiana de E punto de A, ¿verdad? Esto es igual a 1 entre epsilon 0 multiplicado por la carga neta encerrada. Ven que la carga neta encerrada es lo que está sombreado, ¿verdad? Dentro de la superficie gaussiana. Esa es la carga neta. ¿Ok? Entonces, en este caso, esa carga neta tiene simetría esférica. Entonces, yo tengo que escribir, como yo sé que ρ es dq dv, ¿verdad? Eso fue lo que nos dijeron
al principio de que vimos las distribuciones, ¿verdad? Entonces, de este lado, la carga neta tiene que ser la integral del ρ por dv, ¿cierto? Porque esto me va a dar la carga neta. Esto es la carga neta. Con los límites apropiados, ¿verdad? Que todavía no se los he puesto. ¿Y qué sería entonces el dv? ¿Qué dijimos ahora? Tiene simetría esférica, entonces, ¿qué sería el dv? Sería 4pi r cuadrado de r, porque es una simetría esférica. Esto es un ρ, que no me sale bien. Y el límite, los límites, ahorita se los ponemos a la integral, ¿verdad? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Está bien? No, No. profe, claro. Ok, entonces de este lado, lo que me queda es este producto punto, bueno, esto yo lo puedo poner así, ¿verdad? Estrictamente sería, si queremos mostrar todos los pasos, ¿verdad? Sería E por dA por el coseno de 0 grados, ¿verdad? ¿Por qué 0? Por lo mismo que acabo de decir. Al estar el vector R, el vector unitario R, apunta siempre hacia el punto P. Quiere decir que el vector unitario del DE y del DA, perdón, del DA y del E, están en el mismo sentido. Quiere decir que son paralelos. Por lo tanto, el ángulo, ¿cuánto vale? 0, 0 grados. Y coseno de 0 vale 1. Y entonces de este lado me queda 1 entre epsilon 0. Y aquí me quedaría la integral de, y ya puedo meter la densidad de carga. ¿Qué me dijeron? ¿Cuál es el dato que me dicen? Que en la esfera la densidad de carga es ¿cuánto? Menos ρ cero. Entonces voy y meto eso ahí. Ρ cero, aunque sea constante, ¿verdad? Ya yo sé que es constante, pero lo meto ahí porque si fuera variable hay que integrarlo, ¿verdad? Y el dv, ¿qué sería? 4pi r cuadrado de r. Y ahora sí ya le puedo poner los límites, ¿verdad? ¿Qué límites le puedo poner a esta integral de manera de que encierre propiamente esta carga que está aquí adentro? Es una integral que varía en R, ¿verdad? Entonces, toda la carga que yo tengo en esa superficie gaussiana o en ese volumen gaussiano va a ser de 0, ¿verdad? Hasta R. Ahí ya yo me estoy asegurando de que estoy delimitando la carga que tengo encerrada, ¿verdad? Porque vean la integral tiene esa ruedita. Está diciendo que se está haciendo sobre una superficie cerrada que está encerrando una carga. Vean que la ley de Gauss le pone ese, ¿cómo se dice? O sea, le pone esa condición. Para poder calcular el campo, primero hay que construir una superficie gaussiana que encierre una carga y una vez conocida esa carga, ya uno puede calcular el campo. ¿Está bien? Ok, entonces aquí me queda, saco la E. ¿Cómo yo la saqué de la integral así de fácil? Por ahí me han preguntado. Me dicen, profe, pero ¿cómo saca usted la E así de la nada? ¿Cómo hace para saber que es constante siempre? Bueno, ya lo hemos dicho, es un asunto de la teoría que hemos visto antes, ¿verdad? Ya vimos el asunto de las líneas de campo y dijimos que cerca de la distribución, ¿qué pasa con las líneas de campo? Son radiales, ¿verdad? Y el campo es aproximadamente constante, porque si no, entonces yo no lo podría sacar de esta integral, ¿verdad? Porque variaría. O sea, no tendría el mismo valor. Pero aquí lo puedo sacar y me queda entonces E por la integral del dA de la superficie gaussiana. Y esa integral es la superficie gaussiana en cuestión. Es una esfera, ¿verdad? La superficie gaussiana es una esfera de radio R pequeño. Quiere decir que aquí sería 4pi R cuadrado. Y de este lado me queda 1 entre epsilon 0. Saco todo lo que es constante de la integral. ¿Qué es constante? El ρ cero, el 4pi, y solo me queda una integral ahí, que fue la primera que nos enseñaron,
hacer, ¿verdad? En cálculo, que es muy sencilla. Y ya estoy casi a punto de resolver, de encontrar el valor de la E, porque vean que aquí de una vez yo puedo cancelar los 4pi, ¿verdad? Y hago esta integral. Y la evalúo de 0 a r, pero es lo mismo. Entonces me va a quedar E por R cuadrado es igual a 1 entre epsilon 0, bueno, menos rho 0, lo puedo pasar aquí, ¿verdad? Y aquí me quedaría R a la 3 entre 3. Y puedo cancelar el R cuadrado con el R3. Y ya me queda la respuesta. Me va a quedar que, voy a ponerlo ahí arriba, me va a quedar que E es igual a menos rho 0, R lineal, ¿verdad? Entre 3 epsilon 0. Así, ¿verdad? Y si ya quiero ponerlo como un vector, entonces le pongo flecha y le pongo la dependencia. Depende de R, ¿verdad? Menos, digo, le quito el menos de aquí y pongo rho 0, R, la magnitud, ¿verdad? Entre 3 epsilon 0 y por fuera pongo el vector unitario. ¿Ok? ¿Y dónde funciona esto? Esto funciona en R menor que A. Hay que quitarle el igual a, ¿verdad? Y ahí está la respuesta. Y efectivamente vean que aparecen menos, ¿verdad? Lo que me está diciendo que el vector está apuntando en sentido contrario al de A, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la parte A. ¿Qué pasa si le dijeran aquí cuál es el campo sobre la superficie de la esfera? ¿Qué habría que hacer aquí? Si me dijera calcule el campo en la superficie de la esfera, pues usamos el igual a, R igual a, y el campo sería entonces eh, rho 0a dividido entre 3 epsilon 0. ¿Ok? Y sería negativo, ¿verdad? Es simplemente calcular, cambiar el R por el A. ¿Ok? Pero también vemos algo aquí que vemos en este resultado. Esto es en R igual a, para R igual a. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué particularidad vemos ahí? Podría ser una pregunta de marca con X. En la superficie, ¿qué le pasa al campo? Se vuelve constante. Vean que la A es el radio de la esfera, eso no va a cambiar. El rho 0 ya nos dijeron que es constante. Y lo que está en el denominador también es una constante. Entonces quiere decir que cerca, muy cerca de la superficie de la distribución, o más bien, mejor dicho, en la superficie propiamente, el campo se vuelve constante. ¿Ok? Sin embargo, dentro de la esfera, vean que el campo depende de R. O sea, este campo va a cambiar, ¿verdad? Cada vez que la R cambie, ¿verdad? O sea, cada vez que yo la superficie gaussiana la cambie, ¿verdad? Ya sea que vaya aumentando el R, ¿verdad? Hasta un valor antes de un R igual a. Por ejemplo, si el radio es 3 centímetros, pues entonces 2,99 todavía es el campo en el interior de la esfera. ¿Está bien? Bueno, vamos a la parte B entonces. Realmente ya la parte B es muy parecido a la parte A, ¿verdad? Entonces ya no hay que explicar tanto, ¿verdad? Porque todo casi que es lo mismo. Ahora le dice que es una región entre A y B, o sea que es el campo, hay que hacer la superficie gaussiana aquí, hay que dibujar una superficie gaussiana entre el cascarón y la esfera.
Entonces, ¿cómo procederíamos ahí? Es todo lo mismo. Aquí del lado derecho de la ley de Gauss, ¿verdad? La ley de Gauss es punto de A de la superficie gaussiana, 1 entre epsilon 0, carga neta encerrada, todo lo mismo. Lo que voy a hacer ahora. Este resultado, o sea, este lado me vuelve a dar 4pi, E por 4pi, R cuadrado. Y de este lado, otra vez lo mismo, 1 entre epsilon 0. Solamente que aquí yo tengo que ver qué carga tengo encerrada ahora. ¿Cuál es la carga que tengo encerrada ahora? Es la integral, bueno, es la carga total, ¿verdad? ¿Cuál sería la carga total? Ahora, si uno quiere, no hace la integral, ¿verdad? Digo, si uno la puede volver a poner, ¿verdad? Voy a volverla a poner mejor. Ahora tengo esto, ¿verdad? Menos rho 0, todo igual. 4pi r cuadrado de r. Todo igual que la vez pasada. Solamente que ahora, ¿qué voy a cambiar? Los límites. ¿Cuáles serían los límites ahora? Para esta nueva situación. Vean que antes estaba dentro de la esfera. Ahora estoy por fuera. ¿Qué cambian los límites? ¿Qué cambiaría? Que ahora ya no es de 0 a r. Ahora es de 0 a qué? Hasta A. Porque hasta ahí hay carga, ¿verdad? Esta parte que está aquí, esta porción, que yo la estoy encerrando, eso está al vacío. Que recuerden que es un cascarón, ¿verdad? Entonces ahí no hay carga. Toda la carga reside en el volumen de la esfera. ¿Ok? Entonces aquí basta con cambiar el límite superior, quitar la R y poner la A, y ya está el problema resuelto. Y es volver a hacer lo mismo, sacar el 4pi, hacer la integral, y ahora el campo le va a quedar así. Ahora el campo a mí me dio E de R, ya poniendo toda la respuesta, rho 0 a la 3 entre 3 epsilon 0 R cuadrado. Y el vector unitario ahora es menos R. Igual, ¿verdad? Que antes. ¿Dónde funciona esto? Para la región, para R, para un R menor o igual que A, menor o igual que B. Mayor o igual que A, menor o igual que B. Entonces vean el campo en el caso B, ¿verdad? Vean que ahora tiene una dependencia con R cuadrado. Y antes era con R, ¿verdad? Entonces aquí el campo es una función lineal, ¿verdad? Es una constante multiplicada por R. El comportamiento es lineal, ¿verdad? El campo va aumentando linealmente conforme la R va creciendo radialmente. ¿Ok? Y aquí, ¿qué pasó con el comportamiento ahora? Que ahora vean que es una constante, B, digamos, pero está dividido entre ¿quién? Entre R cuadrado. Tiene que ser así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Quién me dice? ¿Por qué tiene que ser B entre R cuadrado? Por ejemplo, que aquí uno lo hubiera hecho mal y que pone un R cubo o un R lineal. ¿Ok? Está malo. ¿Por qué está malo? Porque yo estoy por fuera de una distribución esférica. Y si yo me alejo de esa distribución, ¿qué tengo que ver? Una carga puntual. Y el campo de una carga puntual, ¿qué forma tiene? KQ entre R cuadrado. ¿Lo ven? Esto tiene que parecerse a esto, porque si no algo anda mal. La teoría no estaría bien, ¿verdad? Y vean que efectivamente nos está quedando un cuadrado ahí abajo, que es consistente con este resultado, ¿verdad? Porque yo estoy por fuera de una distribución esférica. Y si me alejo de ella, lo que voy a ver no es la esfera, sino que lo que voy a ver es un punto, ¿de acuerdo? Que sería el campo de una carga puntual. Entonces estamos bien, ¿verdad? Es decir, los resultados son consistentes con lo que
nos habían contado sobre la ley de Coulomb, ¿verdad? Vean que aquí la teoría tiene que encajar, ¿verdad? No solo es ir a hacer el problema y ir a hacerlo porque a ver si me dio y, ¿verdad? Uno tiene que ver si realmente lo que obtiene tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el resultado entre el cascarón y la esfera. Vamos entonces ahora al cascarón propiamente, que es el caso C, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna pregunta de eso? No. Bueno, entonces voy a borrar esto para hacer la parte C. Vamos a la parte C. Ahora en la parte C, ¿dónde tengo que dibujar la superficie gaussiana? Pues en el interior del cascarón, ¿verdad? Porque me están diciendo que es en esa región. Entonces ahora la superficie gaussiana va a estar aquí. Esa es mi nueva superficie gaussiana. ¿Qué tengo ahora o qué tengo encerrado más bien? Bueno, tengo toda la carga que está en la esfera sólida, ¿verdad? Y tengo carga en esta porción que encerré. Ahí tengo carga, ¿verdad? Porque aquí no, porque aquí está vacío, ¿ah? Pero sí tengo carga en esta parte. Pero la carga que está de aquí para afuera, o sea, de la línea punteada para afuera, eh, no me interesa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo plantearía ahora yo la ley de Gauss? Todo igual, ¿verdad? La parte del lado izquierdo lo mismo, es E multiplicado por 4pi r cuadrado. ¿Ok? Y ahora del lado derecho es 1 entre epsilon 0, carga neta encerrada. Y aquí viene la pregunta que es fundamental, ¿verdad? Plantearse para resolver el problema. ¿Qué tengo encerrado? Bueno, tengo encerrada la carga en la esfera sólida y esa porción, ¿verdad? Del cascarón. ¿Cómo lo expreso? Bueno, de este lado sería 1 entre epsilon 0. La carga de la esfera es menos 4pi a la 3 entre 3 por rho 0. ¿Por qué así? Bueno, porque yo sé que la carga total que la densidad de carga es carga por unidad de volumen, ¿verdad? Entonces, la carga total que yo tengo en la esfera tiene que ser la densidad, que es menos rho 0, por el volumen, que es 4pi a la 3 entre 3. Que es el mismo resultado de la parte B, ¿no? O sea, yo esto en la parte B lo pude haber puesto sin tener que hacer la integral y también es válido, ¿verdad? ¿Y qué me falta ahora? Ya tengo esta la carga de la esfera, ¿no? Ahora me falta la carga encerrada en esta parte de aquí, en en lo que yo que estoy encerrando, ¿verdad? Entonces eso lo pongo así, más, ¿verdad? Porque estoy sumando toda la carga y aquí iría una integral. Vean que ahora la densidad de carga del cascarón es rho 0 entre R. Entonces aquí pongo esa densidad de carga. Rho 0 entre R por el de V. ¿Quién es el de V? Otra vez lo mismo, 4pi R cuadrado de R. Y cierro aquí el paréntesis. ¿Y cuáles son los límites que van en esta integral? ¿Cómo delimito yo la carga que está en ese pedazo, digamos, ahí? ¿Cuáles serían los límites? Vean que la superficie gaussiana siempre tiene radio R, ¿verdad? Y la carga comienza a partir de B. Quiere decir que aquí la carga que yo estoy encerrando en el cascarón es de B hasta R. Y ya ahí ya está listo, ¿verdad? Lo que hay que hacer es hacer esa integral.
más, aquí vean que este radio se cancela con este radio, ¿verdad? R cuadrado con R, y puedo sacar el 4pi y el rho 0, ¿verdad? Y me queda una R que sería R cuadrado sobre 2. ¿Y cuáles son los límites de B a R? Y ya estamos listos, ¿verdad? 1 entre epsilon 0, menos 4pi rho a la 3, rho 0 entre 3, más 4pi rho 0, y aquí me queda R cuadrado menos B cuadrado sobre 2. Y vean que el 4pi se puede cancelar, ¿verdad? Y lo simplifico un poquito. Entonces ya me queda que de R va a ser igual a rho 0 entre 3 epsilon 0 R cuadrado. Vean que tiene la R abajo, ¿verdad? Siempre que veamos el R cuadrado abajo es porque hay una simetría de una carga puntual. Y aquí aparece otra vez, vuelve a aparecer. Tiene que ser así porque yo estoy encerrando aquí. Estoy encerrando a la esfera, ¿verdad? Si ahí adentro no hubiera una esfera, si hubiera un cubo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y nos dieran los datos para hacer el problema, aquí no quedaría un R cuadrado. ¿Ok? O bueno, no digamos un cubo, por ejemplo, si hubiera una barra adentro, ya eso no es una carga, no tiene simetría de carga puntual, ¿verdad? Entonces no tiene por qué aparecerle un R cuadrado. Pero aquí estamos bien, ¿verdad? Nos apareció el R cuadrado. Eso quiere decir que el problema es consistente con la ley de Coulomb. ¿Y qué me queda? Me queda A a la 3 más 3 medios de R cuadrado menos B cuadrado. Y aquí me falta el vector unitario R. Y ahora sí. Vean que aquí ya el R no es negativo. ¿Por qué? ¿Quién me dice? No apareció el negativo ahí. ¿Por qué? Porque la densidad de carga ya ahora es positiva. Aquí en el cascarón. Entonces el campo ahora es paralelo con el de A. O sea, no están en sentido opuesto. Vean que la ley de Gauss, el álgebra no es tan complicada. Voy a pasarme a este lado porque estoy tapando. El álgebra no es tan complicada, pero la parte conceptual sí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Es decir, en la ley de Gauss estamos manipulando cantidades que físicamente son distintas. La carga, la densidad de carga y el campo, ¿verdad? Entonces, hay veces se confunde la carga con la densidad de carga. Y aunque están relacionadas, no es lo mismo físicamente hablando. Entonces hay que tener cuidado a la hora de manipular esas cosas, ¿verdad? El libro, me parece que ahí el volumen 2 en la parte de Gauss, explica bien, ¿verdad? Con los ejemplos que le hace, le explica bien esto de diferenciar bien esas cantidades, ¿verdad? Ok, bueno, y todavía nos queda el caso de, es cuando yo estoy por fuera. O sea, ahora tengo que hacer una superficie gaussiana que encierre tanto la esfera como el cascarón, ¿verdad? Entonces esa nueva superficie gaussiana tiene, ¿cómo se llama? Un R minúscula. Y otra vez tiene que tener simetría o sea, tiene que parecerse una carga puntual, ¿verdad? Porque vean que yo estoy encerrando una distribución esférica. O sea, si yo no supiera que hay allá adentro una esfera, por decirlo de alguna manera, o sea, que yo no supiera que está ahí, aún así esto tiene que ser 1 sobre R cuadrado, porque lo que está por fuera, lo más inmediato, es esférico, tiene simetría esférica. ¿Okay? Entonces, en el resultado ahora va a ser lo mismo para la parte D, ¿verdad? Me va a quedar este R cuadrado otra vez ahí. ¿Cuál sería ahora la diferencia? Para la parte D. La parte D la podemos comenzar desde aquí, donde yo pongo las integrales, los límites.
Pues voy a borrar esto, voy a borrar esto, ¿ok? Y nada, y voy a dejar esto para que ustedes comparen. Solamente que ahora, en el caso de, tengo que cambiar los límites. ¿Cuáles serían los límites ahora? Tengo la carga encerrada. Siempre tengo lo mismo, porque es una esfera. ¿Y ahora qué pasaría? ¿Qué pasa ahora para encerrar el cascarón? ¿Qué tendría yo que poner? ¿Cuáles serían los límites? De B, ¿verdad? Que es el radio interior del cascarón, AC, que es el radio exterior. Eso sería todo. Y esta respuesta es exactamente la misma. Sería E de R, ¿verdad? Rho 0 entre 3 epsilon 0 R cuadrado. Y aquí adentro me quedaría menos A a la 3 más 3 medios. Ahí está el 3 medios. Y aquí arriba nada más sería C cuadrado menos B cuadrado. Y eso me da el campo fuera de la distribución, ¿verdad? ¿Qué pasa si el B, si el C es mucho mayor que el A y el B es mucho mayor que el A? ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Qué pasa si esto es mucho mayor que A y esto es mucho mayor que A? Y que el cascarón es gigantesco. O sea, está, vamos a decirlo así, está súper alejado de esa esfera de radio A. ¿De acuerdo? Entonces, al suponer eso, estos términos se vuelven despreciables. Bueno, este no, este se vuelve despreciable. ¿Ok? Y volvemos otra vez al caso de una carga puntual, que tiene que parecerse a KQ entre R cuadrado. ¿Ven? Entonces, hay preguntas así en la plataforma. Le hacen este tipo de preguntas para que usted las responda conceptualmente, pero que use una justificación, ¿verdad? Se apoye en algo, ¿verdad? Para justificar su razonamiento. Entonces le pueden hacer una pregunta. En este mismo problema le pueden decir, ¿qué pasa con C mucho mayor que A y C mucho mayor que R? De ahí, se trata de una carga puntual. Lo que se vería es una carga puntual en lugar de la esfera de radio A. ¿Está bien? Bueno, este problema creo que había salido en una reposición, pero no recuerdo ahora mismo qué semestre. Bueno, vamos a seguir. Si no hay ninguna pregunta. Ok, bueno, entonces voy a borrar. Este curso muy probablemente, casi que de fijo, el próximo semestre los exámenes van a ser presenciales. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, vamos a ver ahora el movimiento de partículas cargadas. Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico.
Bueno, para estudiar en- para estudiar las partículas, ¿verdad? Ya sean electrones, protones, lo que sea, usualmente se utiliza un haz que es disparado con un cañón en una región donde hay una, o sea, en una recámara que se les trajo el aire, o sea, está el vacío, ¿verdad? La presión es muy baja y entonces se dispara un haz, que puede ser un haz de electrones, ¿verdad? Eh, y de esa manera se hace que el haz pase por un par de placas. Esas placas pueden estar puestas así, como tengo las manos, horizontalmente, o pueden estar así, vertical. Entonces vamos a ver el caso de cuando están verticales, placas verticales. Entonces esas placas tienen área, tienen un área A, ¿verdad? Sí, el área no nos interesa aquí, pero es una placa así, ¿verdad? O sea, tiene un área, es una placa rectangular o una placa cuadrada, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tienen? Son muy pequeñas. Algunas son del orden de centímetros, porque es un aparato pequeño, ¿verdad? Que se tiene en una recámara en el laboratorio. Obviamente, si se aumenta el tamaño de las placas, las dimensiones de las placas, ¿verdad? Pues vamos a tener campos eléctricos más intensos, ¿ok? De mayor magnitud. Pero aquí suponemos que son placas pequeñas, ¿verdad? Eh, entonces, lo que sucede es que cuando las placas están muy cerca, las líneas de campo que habíamos dicho son constantes, ¿verdad? Entonces, suponiendo que esta D es muy pequeña, la separación entre las placas, las líneas de campo son aproximadamente rectas. Bueno, horizontales y paralelas, ¿verdad? ¿Y eso que habíamos dicho? ¿Qué significaba eso? Que el campo es constante, o sea, que no va a variar en magnitud. Eso es lo que significa. Es decir, si las placas las alejamos mucho, ¿verdad? Si esta D comienza a hacerse grande, ya las líneas de campo se comienzan a curvar y ya no nos sirve. O sea, queremos que el campo se mantenga constante. Ok, entonces cuando se dispara un haz de electrones o de protones, lo que sea, ¿verdad? Aquí afuera hay un mecanismo, un cañón, ¿verdad? Que está conectado al sistema y por aquí se dispara, por ejemplo, un protón, un haz de protones, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? Si la carga es positiva, ¿qué pasa con la fuerza y el campo? Son paralelos. Eso habíamos dicho, ¿verdad? Quiere decir que ese haz se va a acelerar, su velocidad va a aumentar. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Como por ejemplo electrones, que el campo y la fuerza ahora son antiparalelos, apuntan en sentidos opuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa ahora a la partícula? Se va a desacelerar. Entonces, si yo lanzo aquí una, un haz de partículas cargadas positivamente, se aceleran, porque el campo está en esa dirección, hacia la derecha. Pero si lanzo electrones, más bien su movimiento se va a ver retardado, debido a que la fuerza actúa en sentido opuesto al campo. Es como que usted tire el problema de física 1, ¿verdad? Que le decían que lanzaba un bloque por una superficie con fricción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? El bloque se comienza a desacelerar, ¿verdad? Hasta que se detiene, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Al ser partículas cargadas negativamente, la fuerza actúa en sentido contrario. Y entonces lo que hace es que retarda el movimiento. ¿Ok? Pero como la fuerza como el campo es fuerza entre carga, ¿verdad? Y la fuerza es por la segunda ley de Newton, es masa por aceleración, ¿verdad? M por A. Entonces yo puedo igualar esas dos cosas, ¿verdad? Y decir que Q por E, yo puedo decir que Q por E es igual a M por A.
y de ahí entonces despejo la A. ¿Ok? Y esa A me va a dar ¿qué? Esa A me da Q por E entre M, que es la masa de la partícula, ¿verdad? En este caso. Y resulta que este resultado, valga la redundancia, es constante. O sea, la aceleración es constante. Y si es constante, entonces podemos usar aquellas formulillas que nos enseñaron en el kinder de movimiento con aceleración constante, ¿verdad? ¿Cuáles eran? X igual a x0 más b sub 0 x por t más un medio de a xt cuadrado, ¿verdad? Había otra que tenía tiempo, ¿verdad? Vx es igual a v0x más ax por t. Y hay una que tiene, que le quitan el tiempo, ¿verdad? Bx cuadrado es igual a b inicial x cuadrado más 2ax por delta x. En este caso, el delta x viene a ser la distancia que están separadas las placas, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene placas verticales en el laboratorio, prende el cañón, ¿verdad? Hace el disparo, lo que va a ver cuando pasa el haz de electrones es que pasa derechito, derechito, derechito. O sea, en ningún momento ¿cómo se dice? Se desvía. ¿Ok? Si son cargas positivas, ¿verdad? El haz se hace más bien más fino cuando son cargas positivas, pero si uno lanza electrones en un campo que tiene esta dirección así, lo que va a observar es que las partículas tienden a desacelerarse. Entonces uno va a ver el haz que ya no se ve como un hilo fino, sino que se ve como que está un poco distorsionado. ¿Okay? Y eso es porque la fuerza está actuando en sentido contrario y está desacelerando las partículas. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando tengo placas verticales, también funciona el teorema de trabajo y energía, ¿verdad? También lo puedo usar, que sería trabajo neto es igual a cambio de K, ¿verdad? El cambio de K es K final menos K inicial. Entonces, también podría utilizar esta ecuación, ¿verdad? O también podría decir que trabajo es fuerza por distancia, ¿verdad? Que sería en este caso la separación de las placas. Entonces, aquí de fuerza sería Q por E, ¿verdad? Carga por campo por la separación. Y aquí yo también puedo calcular trabajo, ¿verdad? Y eso también es igual a delta K, ¿verdad? Algunas veces hay problemas de eso. Le dan la magnitud del campo, le dicen que se trata de un electrón y le dan otros datos y le dicen, por ejemplo, que haya la velocidad, ¿verdad? Vean que el delta K aquí sería un medio de m, velocidad final cuadrado, menos un medio de n, velocidad inicial cuadrado, ¿no? Y entonces, pues por ahí uno podría calcular, qué sé yo, la velocidad inicial con la que lanzan el haz, ¿verdad? Este, o alguna otra cosa te pueden pedir, ¿no? Está bien. Bueno, estos son placas verticales. Placas verticales, entonces es un movimiento en una dimensión. Como los problemas que hicimos en física 1, ¿verdad? La caída libre y todo eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora el caso de placas horizontales. O sea, cuando ya no las tengo así, sino que las acuesto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando volvemos a lanzar el haz por las placas que ahora están horizontales? Voy a borrar de este lado. Entonces, cuando tengo las placas horizontales, que sería así, vuelvo a tener aquí un cañón de electrones, ¿verdad? Un mecanismo que dispara el haz y que va a entrar por aquí. Y otra vez, ¿verdad? Eh, Tengo que ponerle un sentido al campo. Voy a ponerle arriba negativo, ¿verdad? Densidad de carga superficial negativa, densidad de carga superficial positiva. Y entonces el campo lo dibujo en la dirección del eje Y, positivo. Así, ¿verdad? Y las placas están bien cerca una de otra.
Y entonces eso me garantiza que el campo ahí es aproximadamente constante. Ujú. ¿Qué pasa ahora con el haz cuando yo lo disparo? ¿Qué creen ustedes que pase ahora? ¿Qué pasa si yo disparo una carga positiva? Un protón. Vamos a dibujar las fuerzas. ¿Qué fuerzas experimenta ese protón? Vean que el campo está hacia arriba. Y como la carga es positiva, la fuerza tiene la misma dirección que el campo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa con el haz cuando yo lanzo cargas positivas? Cuando yo lanzo protones, ¿qué vamos a ver? El haz entra derechito y luego se curva y sale deflectado hacia arriba. ¿Qué pasa si hubiera sido una carga negativa la que yo lanzo? O sea, un haz de electrones. Bueno, el campo está apuntando hacia arriba, pero ahora la fuerza es opuesta al campo. Y entonces recuerden que la fuerza es del agente encargado de acelerarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se trata de una carga negativa, el haz lo que hace es que comienza derechito y después se desvía. Y sale, digamos, rozando el borde de la placa inferior, o muchas veces no sale, sino que se queda de camino y pega en la placa. Igual aquí arriba, ¿verdad? Podría ser que el disparo no tenga tanta velocidad y el haz pegue en la parte de arriba, en el techo de la placa de arriba, ¿verdad? Pero ya eso el problema le dice, le da los datos, ¿verdad? Para que uno compare. Entonces vean que ahora cuando tengo placas horizontales, ¿qué pasa? Ya el movimiento no es en una dimensión, sino que es en dos dimensiones. O sea que se trata de un movimiento de proyectiles. ¿Okay? Aquí cuando tenemos placas verticales, perdón, placas horizontales, tengo que aplicar aquellas ecuaciones de los proyectiles, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas ecuaciones? Eran la X, ¿verdad? Para un movimiento de proyectiles, nos dijeron por ahí que X es igual a X0 más B sub 0 coseno de zeta 0 por T, ¿verdad? Y la componente de la aceleración es 0, ¿verdad? Proyectil no acelera en X. Y la Y que era Y igual Y sub 0 más B sub 0 seno de zeta sub 0 por T menos un medio de G, ¿verdad? Pero cuidado, ponemos G aquí, ¿verdad? Cuidado, porque aquí no hay, es decir, la aceleración de la gravedad no afecta al movimiento de las partículas, ¿verdad? Porque sus masas son muy pequeñas, ¿verdad? Entonces aquí en lugar de G ponemos la aceleración en Y de las cuando pasa, ¿verdad? Por T cuadrado. Y había otra ecuación ahí que era una que tenía cuadrados, ¿verdad? Pero bueno, ya con esto yo creo que es suficiente. ¿Ok? Entonces vean que dentro de las placas, G no es una fuerza, ¿verdad? Así que cuidado me le ponen peso a la partícula, ¿verdad? Porque realmente sus masas son muy pequeñas y aparte de eso están al vacío, ¿verdad? O sea, están totalmente aisladas, el haz está aislado del exterior, ¿verdad? De cualquier medio resistivo, qué sé yo, humedad, un montón de factores, ¿verdad? Que se eliminan, o por lo menos se atenúan mientras se estudia el movimiento del haz, ¿verdad? Entonces aquí lo mismo, ¿verdad? La aceleración otra vez es, eh, la aceleración en Y es igual a E, la carga del electrón o el protón por el campo dividido entre la masa. Bueno, vamos a hacer un problema de esto. Eh,
como les decía al grupo de la mañana, este tema casi no aparecen problemas, pero puede ser que alguien proponga uno, ¿verdad? Entonces, por aquello, ¿verdad? Bueno, vamos a borrar para hacer un problema ahí que me encontré en un examen viejo. Es un problema de un examen que salió por ahí. En realidad estos problemas son sencillos, ¿verdad? Es decir, casi que es aplicar la fórmula, ¿verdad? Y no tienen mucha dificultad. Eh, el enunciado dice, sí, un electrón, ¿verdad? Que viaja horizontalmente con una velocidad de 3.4 por 10 a la 6 metros sobre segundo, entra en una región entre dos placas horizontales cargadas. Ya le están diciendo, ¿verdad? Son dos placas horizontales. Pues ya sabemos que el movimiento que va a realizar es un movimiento bidimensional, ¿verdad? O sea, el electrón es lanzado eh, por el cañón de electrones y la trayectoria debería ser horizontal, pero no sale horizontal. Ya sabemos que por el efecto de la fuerza, ¿verdad? Es desviado hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más le dice el problema? Dice, el campo en esa región es uniforme, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Es constante. Y tiene el valor de, y le dan el campo, le dicen que el campo, el E vector, es 520 newton sobre coulomb en la dirección de J. Entonces, si por aquí tenemos un sistema de referencia, ¿verdad? X y Y, pues el vector de campo, las líneas de campo van así, ¿verdad? Van para arriba. Es lo que le está diciendo. Y el vector de campo, o el campo eléctrico, es paralelo a esas líneas de campo. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué va a pasar con el electrón, ¿verdad? ¿Hacia dónde se desvía? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Vamos a continuar leyendo el problema. Dice, la longitud de las placas es de 45 milímetros. Entonces le preguntan lo siguiente. Parte A, calcule la aceleración que experimenta el electrón cuando éste es desviado de su trayectoria. Le está diciendo que halle la aceleración. Y es una aceleración en Y, ¿verdad? Luego la parte B le dice, calcule el desplazamiento vertical del electrón al momento de salir de la región entre las placas. Ya aquí le están diciendo que cuando se desvía, logra evadir las placas, porque ya lo dice el enunciado, ¿verdad? Le dice al momento de salir. O sea, le está diciendo que sale, que no pega en las placas. Y aquí, como se trata de un electrón, se desvía para abajo. O sea, que hace algo así. ¿Ok? Le dice, calcula el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical es la distancia al momento de salir de las placas. Si este es el borde de las placas, ¿verdad? Le está pidiendo esta distancia en el momento en que sale. La voy a llamar con una Y.
Y la parte C le dice que calcule la velocidad del electrón cuando sale de las placas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer ese problema. Entonces el electrón se desvía para abajo, ¿verdad? Bueno, la aceleración es la formulita que ya vimos, ¿verdad? La aceleración sería entonces, eh, para la parte A, la aceleración es E por E entre M, la masa del electrón. Y esa es la aceleración en Y, ¿verdad? Entonces aquí sería la carga del electrón, 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿verdad? Multiplicado por el campo, que son 520 newtons sobre coulomb, entre la masa del electrón, que son 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. No le pongan el menos a la E, ¿verdad? Porque hay gente que le pone el menos aquí a la E. Y realmente para calcular el módulo de la aceleración, recuerden que no importa el signo. ¿Ok? Entonces no le pongan el menos, porque estamos calculando el módulo, la magnitud. Y bueno, haciendo eso, a mí me dio, si no metí ningún dedazo ni nada, me da 9,14 por 10 a la 13. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces vean la aceleración. Y como es un vector, ahora sí le pongo flecha, ¿verdad? Lo pongo en notación vectorial, que sería 9,14 por 10 a la 13 metros sobre segundo cuadrado. ¿En qué dirección? En la dirección de J. ¿Y cómo yo sé que es en J? Bueno, sí, porque la aceleración siempre va a tener el mismo sentido que la fuerza resultante. Entonces este menos que vemos aquí no es debido a la carga, es debido al sistema de referencia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado a la hora de justificar los signos, ¿verdad? Porque este problema lo han puesto y la gente le pone menos a la E, ¿verdad? Y entonces de ahí, entonces razonan que de ahí es que salió el signo. Y no, el signo no tiene nada que ver con el signo de la carga de la partícula. Es un signo relacionado con el sistema de referencia. Bueno, vamos a la parte B, la Y, ¿verdad? Vean que la Y es un proyectil, ¿verdad? Entonces yo uso esto, Y igual Y sub 0 más B sub 0 seno de zeta sub 0 por T menos un medio de AY por T cuadrado. Pero esto es cero, ¿verdad? Esto es cero porque el disparo es horizontal, ¿verdad? Entonces el ángulo es de 0 grados. Y seno de 0 es 0. Y Y0 es 0 porque es el origen, ¿verdad? O sea, estoy poniendo el origen donde estoy disparando el, la partícula, ¿verdad? Y nada más sería Y igual menos un medio de AY T cuadrado. Pero necesito el tiempo que tarda en pasar por aquí, por el borde de la placa inferior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo calculo? La longitud de la placa, 45 por 10 a la menos 3, lo paso a metros, tiene que ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial con la que se dispara, que son 3,4 por 10 a la 6, y eso multiplicado por t. Y de aquí despejo el tiempo. Eso es lo que tarda pasar la región entre las placas, ¿verdad? Y ese tiempo a mí me dio 1,32 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades? Segundos. Y ahora sí, con este tiempo me vengo aquí y sustituyo la aceleración, que es 9,14 por 10 a la 13, y eso lo multiplico por 1,32 por 10 a la menos 8 al cuadrado, ¿verdad? Y ahí me da la Y, ¿verdad? ¿Cuánto daría esa Y? Bueno, si lo hago ahí en la calculadora, esa Y da
menos 8 por 10 a la menos 3 metros. ¿Okay? Que si lo paso a milímetros, ¿verdad? Para más o menos tener una idea del tamaño de la, o sea, de lo que descendió, estos son 8 milímetros. ¿Okay? Entonces eso nos da una idea de la, digamos, de la dimensión, ¿verdad? De la separación que tienen esas placas, ¿verdad? Es algo muy pequeñito, ¿verdad? O sea, es un equipo que cabe perfectamente en un balón de esos que usan en química, ¿verdad? La recámara es como ver una pecera pequeña. ¿Ok? Bueno, esa es la parte B. Y la parte C me dice que calcule la velocidad. Entonces vamos a calcularla. La velocidad es un vector, ¿verdad? Entonces tiene componente en X, en Y, y componente Y en J. ¿En qué cuadrante está ese vector? Está en el cuarto cuadrante. ¿Ah? Si yo lo dibujo aquí, aquí donde sale, vea que está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces tienen componente en X y tienen componente en Y. ¿Sí? Entonces el componente en X es constante, ¿verdad? En proyectiles eso fue lo que nos contaron, ¿verdad? Que la componente en X del proyectil siempre se mantiene constante, ¿verdad? Porque el proyectil no acelera en X, ¿verdad? Entonces Vx es lo mismo que V0x. Por lo tanto, Vx también es 3.4 por 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿verdad? O sea, que es lo mismo con la velocidad que se lanzó desde el principio, ¿verdad? ¿Y la Vy qué pasa? La Vy es V0y menos G menos AY. Iba a poner G menos AY por T. Y este componente es cero, ¿verdad? No, es decir, inicialmente el proyectil se lanza en dirección horizontal, ¿verdad? Entonces sería coger la aceleración 9.14 por 10 a la 13 y multiplicar eso por el tiempo, que sería 1.32 por 10 a la menos 8. Y ahí tengo la velocidad en Y. Esa velocidad en Y me da, a mí me dio menos 1.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿verdad? Y ahora sí, ¿verdad? Ya tengo la respuesta. ¿Qué sería la velocidad entonces? Sería entonces, es un vector. Entonces V sería Vx, que es 3, 4 en Y, ¿verdad? Menos 1.2 en J, y eso lo multiplico por 10 a la 6, porque los dos están a la 10 a la 6, ¿no? ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Y ahí está la velocidad. Ok. Entonces, lo que sigue es sacar el módulo, ¿verdad? Si lo piden. Sería el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y esa velocidad lo que da es 3.61 por 10 a la 6 metros sobre segundo. ¿Y el ángulo cuál sería? El ángulo sería tangente inversa de menos 1.2 entre 3.4, ¿verdad? Cuando eso lo hago en la calculadora, a ver si yo no me equivoqué, eso da menos 19.4 grados. Este es el ángulo, ¿correcto? ¿O hay que hacerle algo? Pregunto. ¿Sería menos 19.4 el ángulo?
Profe, ¿por qué menos 19.4? ¿Por qué no es? Ah, ¿por qué menos 19.4? De ahí estoy sacando la tangente. Ah, bueno, ¿cuánto da? Si a mí me da 19.4. Es tangente de menos 1 de menos 1.2 sobre 3.4, ¿no? ¿Y cuánto le dio a usted? En radianes me dio menos 0,34. Pero así en grados. ¿O es 194? Es que no estoy seguro. No, no puede ser 194, es un ángulo agudo. No, sí, en grados sí da. Si da menos 19, ¿no? Sí, Ok, pero la pregunta ¿esta es la respuesta o no? ¿O hay que hacerle algo a esa respuesta? Recuerden que en proyectiles el ángulo se da con el eje X positivo. Porque si uno dice que es menos 19.4, eso no tiene, es decir, no está referenciado a nada. Entonces, la respuesta es que el V es 361 por 10 a la 6, ¿verdad? Metros sobre segundo, coma. ¿Cuál sería la dirección con respecto al eje X positivo? De ahí, es toda la vuelta, ¿verdad? Son los 360, quítele 19.4. Quiere decir que el ángulo correcto es aproximadamente 340 grados. Y ahí estaría la respuesta C. Bueno, ¿alguna pregunta? no, profe, todo claro. Oh, clarísimo. Perfecto. Entonces, vean, el jueves yo voy a empezar con el material de potencial eléctrico. De hecho, era hoy que iba a empezar. Pero pues como Gauss lo habíamos visto la semana pasada ahí casi que al final, pues mejor mejor preferí volver a verlo un poquito más y de paso vi lo de partículas cargadas, ¿verdad? Entonces el examen entra hasta aquí, ¿verdad? Bueno, el quiz del sábado entra hasta este material, ¿verdad? Así que el jueves yo voy a empezar con potencial eléctrico y eso me va a llevar el jueves y el otro lunes, ¿verdad? Para salir de ese tema de potencial eléctrico. Entonces, pues, el jueves nos vemos para seguir con el material ya del quiz número 6, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, profe, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, pues, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe, buenas tardes. Por allá, profe. Bueno, buenas tardes.